En Plaza Podcast. El 54% de los españoles afirma haber notado una reducción del tamaño de los productos y la mantención del precio de estos a la hora de hacer la compra. Este fenómeno es lo que se conoce como reduflación. Los snacks, el pan, la pasta, el arroz, los dulces y la comida precocinada es donde más se ha notado esta práctica. A partir del 1 de julio, los supermercados franceses se verán obligados a advertir a los consumidores cuando se dé un caso de reduflación. Y es que el gobierno francés ha aprobado un decreto para hacer frente a la subida camuflada de precios que merma el poder adquisitivo de los consumidores. Hoy en Plaza al Día, cómo la reduflación se cuela en la cesta de la compra. Hola, personas payísticas. Bueno, que dice personas payísticas, dice broyentes. No, broyentes no. Bueno, siguen personas payísticas, que diu Lucía Márquez, o broyentes, que le agrada més a Guillermo López. O paellers, que diria Marta Meneu. La Paella Rusa és el vostre podcast semanal de salseo, actualitat política y el que faça falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Para hablar de esta tendencia, saludamos a Rubén Sánchez, es el secretario general de Facua. Señor Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar sobre todo por el término, por explicar qué quiere decir exactamente la reduflación. Bueno, la reduflación consiste básicamente en reducir el peso o la capacidad de un producto, intentando que el consumidor no se dé cuenta, con diferentes técnicas que se desarrollan por parte de la industria alimentaria y también por parte de otras, como por ejemplo la de productos de limpieza. ¿Podemos decir que no todo el mundo sabe ver que esta práctica se utiliza? Porque no todo el mundo se da cuenta de que quizás están vendiendo un producto más caro con menos cantidad. Es que es complicado recordar cómo era un producto, recordar que unas galletas de 225 gramos antes tenían 235 o 250. Quizás hay determinadas tipologías de productos donde sí podríamos ser más conscientes. Imaginemos, por ejemplo, que el brick de leche, que tradicionalmente es de 1 litro, pues pasa a ser de 900 mililitros. Ahí sí que todo el mundo se estaría dando cuenta, pero a lo mejor no lo hacemos en el de batido, el batido de chocolate, de vainilla, que durante muchos años hemos comprado por 1 litro, ahora de repente nos lo venden en un envase de menos capacidad, de 750 mililitros, por ejemplo. Si no tenemos la retentiva de la memoria, porque no es un producto que compramos todas las semanas, pues igual nos han colado que aunque el precio sea parecido, han introducido ese elemento de reduflación, con lo cual en realidad el precio litro es muchísimo más caro. Hay que añadir, por ejemplo, que esta práctica no es nueva. Los vendedores llevan siglos reduciendo discretamente, podemos decir, entre comillas, los productos para evitar subir los precios, pero parece ser, señor Sánchez, que la indignación hoy en día es un poco más pronunciada, ¿es así? Sí, sobre todo porque estamos en una coyuntura de crisis económica para las familias, venimos de grandes subidas de precios en los últimos 2 años y algunas de esas subidas se han querido camuflar con reduflación. Se han querido camuflar con esas modificaciones de los tamaños de los envases o incluso a veces llegando al truco in extremis de el envase es exactamente igual, simplemente lo que hay dentro es menos, hay menos cantidad de producto, hay más aire en la botella, en la bolsa de patatas fritas, por ejemplo. No sé si es importante destacar también algún tipo de consejo para los consumidores para que tengan en cuenta que sí que se está haciendo esta práctica en determinados supermercados y hay que estar al loro, hay que estar atento para que no caer un poco en esa trampa, ¿no? La mejor forma de comparar precios es mirar siempre precio litro, precio kilo, que está indicado en el lineal de los supermercados. Junto a la etiqueta de cada producto, junto al precio, tiene que aparecer cuánto nos cuesta, no el precio unidad solo, sino el precio kilo, precio litro, y eso es lo que nos debería servir para comparar semana a semana o mes a mes cómo va evolucionando el precio. Como no tenemos suficiente trabajo en general, ¿no? Ahora tenemos que ir también con una libretita apuntando los productos que compras, la cantidad que tiene y el precio. Sería un poco pues así, sí, mira, ¿no? Estaría bien que tuviéramos una norma, por ejemplo, que obligara a que cualquier establecimiento, cuando varía el precio de un producto, tuviera que indicarlo. Es decir, tuviera que indicar hasta ayer o hasta hace una semana o durante el mes pasado lo vendíamos por este precio, ahora lo vendemos por este otro. Y si han cambiado también las dimensiones, el peso, la capacidad del producto, lo mismo, que hubiera que aclararlo. Se podría avanzar con ese tipo de normativa, sería, digamos, algo para facilitar un poco lo complejo que resulta a un consumidor realizar la compra de productos básicos de alimentación de todas las semanas o quincenas, en la que tiene pues gran dificultad
para comparar precios porque sencillamente no estamos comprando ni uno, ni dos, ni tres productos. Es una larga lista. La retención de la información sobre precios es prácticamente imposible y con esos mecanismos legales pues se podría facilitar. Eso le iba a preguntar precisamente, si ustedes habían hecho alguna especie de lista con esos productos que se han visto más afectados por la reduflación. Bueno, cada mes hacemos una evaluación de la evolución de 1.000 precios de productos básicos de alimentación, productos que están afectados además por la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno desde enero de 2023. Estamos, por tanto, monitorizando el mercado, viendo cómo evolucionan al alza, desde luego, los precios, y hemos detectado casos de reduflación, efectivamente, que venimos haciendo público progresivamente. Cuantos más casos detectamos, vamos dando a conocer los trucos que utiliza la industria, sobre todo alimentaria, para manipular al consumidor, para hacerle creer que no sube el precio cuando en realidad sí se ha producido esa subida encubierta. Porque, por ejemplo, se considera justo aumentar los precios en respuesta al aumento de costes, pero no en reducir las cantidades de los productos. Sería un poco así, ¿no? Bueno, en realidad en el mercado hay una libertad total para hacer lo que quieran con los precios y luego se supone que es el consumidor el que tiene la capacidad de elección. El problema es que cuando todo un sector sube precios, pues el consumidor puede elegir poco, no tiene opciones realmente porque en todas han dado esas grandes subidas. Y si para colmo maquillan el incremento de precios con manipulaciones en el tamaño de los envases, en el peso que tienen, modificaciones para que no nos demos cuenta, pues está claro que el mercado nos toma mucho más el pelo. Otra cosa es que vivimos una coyuntura desde enero de 2023 en el que esos alimentos afectados por la rebaja del IVA tienen también prohibido subir márgenes de beneficio. Es decir, ni los supermercados, ni los fabricantes, ni ningún miembro de la cadena alimentaria puede legalmente aplicar una subida en el margen. Otra cosa es que lo están haciendo, en muchos casos, que Facua lo viene denunciando y que hace falta que desde las administraciones, desde las autoridades de consumo autonómicas y también del Gobierno central, se controle y se tomen medidas ante eso. Nosotros hemos denunciado en multitud de ocasiones esas subidas que sospechamos que tienen detrás, en buena parte de los casos, aumentos de costes, aumentos de márgenes, y lo que tendría que llevar a cabo la Administración es el movimiento sancionador, empezar a sancionar, a multar de forma contundente a empresas que se han saltado esa normativa por la cual están empobreciendo aún más a los consumidores para inflar sus beneficios. Y además que también acabamos de conocer que los precios han subido en el mes de abril un 3,3% interanual precisamente por el encarecimiento de los alimentos, también del gas, pero sobre todo por el de los alimentos. Efectivamente, se produce una subida en el IPC, consecuencia de movimientos al alza de distintos sectores, y aquí el sector alimentario tiene gran protagonismo en lo que está pasando. También me gustaría destacar que las empresas optan por encoger sus productos en lugar de cobrar más por una sencilla razón. Los consumidores suelen fijarse más en los precios que en los tamaños, es lo que estábamos diciendo. ¿Es una falta también de información por parte nuestra, de los consumidores? Bueno, es la imposibilidad de tener controlados todos los sectores que nos afectan como consumidores. Uno no se acuerda de cómo era el paquete de galletas hace un mes o hace un año. Si no compras el producto todas las semanas, pues posiblemente no te sabes el gramaje. Igual que el paquete de patatas fritas, que igualmente no lo compras a diario. Uno no sabe el paquete que está acostumbrado a comprar, ni siquiera cómo es de grande. Incluso a veces sigue siendo igual de grande el paquete. Lo que pasa es que lleva dentro menos patatas fritas y por tanto el peso neto es inferior. Lo decía yo al inicio, el gobierno francés ha aprobado un decreto para hacer frente a la subida camuflada de precios que merma ese poder adquisitivo de los consumidores. Será a partir del 1 de julio donde los supermercados franceses se verán obligados a advertir a los consumidores cuando se dé un caso de reduflación. ¿Cree que eso va a funcionar? No sé, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, es una medida interesante, es un paso. Nosotros creemos que habría que ir más allá y sencillamente tener información obligatoria a los consumidores sobre el precio actual y el precio anterior que tenía el producto, que conozcamos cuándo ha habido un movimiento al alza en el precio o a la baja incluso, porque eso sí lo hacen, cuando lanzan una oferta, cuando aplican un descuento, dicen que el mes pasado lo vendían más caro. Pues debería ocurrir lo mismo en el sentido contrario, que tengamos el máximo nivel de información, porque así podremos ser más conocedores de subidas de precios. Decía yo también al inicio que muchas personas no se dan cuenta de lo que ocurre, pero hay otro porcentaje que por suerte es alto que sí que lo detecta. Más o menos el 54% de los españoles afirma haber notado precisamente una reducción del tamaño de los productos y de hecho eso se ha trasladado a las redes sociales, sobre todo en TikTok, gente que lo manifiesta y pone ejemplos, ¿no? Eso también ayuda a que la gente esté más alerta.
Bueno, siempre es bueno que haya consumidores especialmente críticos que trasladen mensajes aclarando cómo mueven los tamaños, los pesos de los productos, cómo suben los precios de forma encubierta o de forma directa. Esos perfiles en redes sociales que se dedican a dar de forma habitual a veces información en ese sentido, pues siempre van a aportar a los consumidores elementos de crítica y el poder ser conscientes de que nos intentan engañar o nos intentan tomar el pelo, como mínimo, muchas grandes marcas. No hemos puesto algún ejemplo, pero me gustaría también dar otro, y es que la reduflación se aplica a la industria del chocolate. Y sobre todo destaco el chocolate porque ha pasado de 2,5 euros el kilo a los 10,5. O sea, el chocolate se ha encarecido una barbaridad. Y de esto también viene esa reduflación en este tipo de producto en concreto. Y de hecho podríamos hablar de otro tipo más de reduflación. Veamos primero tamaño del envase y peso, por tanto, menor, otras veces en las que mantienen el mismo tamaño del envase, pero dentro hay menos, por ejemplo, patatas fritas, pero hay un elemento mayor, sería el manipular para empeorar los ingredientes. Imagínate esa misma marca de patatas fritas que antes tenía pues un 50% de aceite de oliva y un 50% de girasol, que ahora de repente todo es aceite de girasol. Ha perdido calidad el producto y no lo aclara de forma destacada en el etiquetado porque no está obligado. Sencillamente lo tiene que dar en la lista de ingredientes. Cada vez se nos pone más difícil lo de la dieta mediterránea y comer sano, visto lo visto, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, en el caso concreto del aceite de oliva, en las patatas fritas hay incluso marcas que destacan que tienen aceite de oliva, dan la sensación de que solo tiene aceite de oliva, pero luego hay otras grasas vegetales dentro de la composición del producto e incluso puede que el aceite de oliva no sea la más utilizada, sino un pequeño porcentaje que pretende servirles como argumento para poderlo destacar en la información, en la publicidad, a fin de cuentas, del producto, ¿no? Cosa que podría incluso ser un caso de publicidad engañosa. Por último, hemos hablado de esta reduflación y cómo está afectando, pero ¿qué se puede hacer aquí en España para combatirla? Bueno, nosotros creemos que es la combinación del elemento crítico del consumidor a la hora de elegir, de comparar, de mirar precios, de ver cuál es el precio kilo o el precio litro de un producto y tomar nota, tenerlo registrado en su cesta de la compra habitual, el anotar cuáles eran los precios, pero eso es una tarea casi para algunos titánica, ¿no? Porque requiere mucho esfuerzo, pero es el elemento que tenemos los consumidores, la capacidad de guardar la información y luego utilizarla para saber qué marcas nos sube o no nos sube precios, y en paralelo el elemento regulatorio, el que desde las administraciones, en este caso el gobierno, aprobar una norma obligando a aclarar la información de la evolución de precios de productos y si también determinados productos han reducido su peso o su capacidad. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias por atendernos. A vosotros, un abrazo. Nos decía Rubén Sánchez que el problema principal radica en la falta de conciencia por parte de los consumidores sobre la reduflación. La reducción del producto suele ser sutil y difícil de detectar para aquellos que no están familiarizados con los productos en cuestión. En cuanto a las medidas concretas, Sánchez sugiere una combinación de acciones por parte de los consumidores y reguladores. Los consumidores deben ser más críticos al elegir productos y estar informados sobre los cambios en los precios y tamaños. Al mismo tiempo que dice se necesita una intervención regulatoria más fuerte para garantizar así la transparencia y proteger los derechos de los consumidores. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Por último, les animamos a seguirnos en las redes sociales. Pueden encontrar a Plaza Podcast en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y en YouTube. Plaza Podcast.